Bien, vamos a leer primero, hermanos, y después buscaremos el pasaje. Oremos. Señor, te damos gracias en esta hora porque nos permites estar delante de ti. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Gracias por tu palabra. Bendice este momento, Señor. Amén. Mateo 27, 57 al 66. 27, 57 al 66 de Mateo. Vamos a ver, hermanos, en esta mañana el hecho que el mundo cristiano acaba de recordar. Me estoy refiriendo a la resurrección del Señor Jesucristo. Mateo 27, 57 al 66. Y dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaba ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún después de 3 días, resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de los muertos, de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Muy bien, hermanos, en esta mañana vamos a ver la resurrección de Jesucristo. La palabra resurrección viene del latín resurrectio, que significa levantarse de nuevo, resurgir, vencer la muerte. De las 4 grandes religiones que hay en este mundo actualmente, solamente hay una que reclama una tumba vacía, el cristianismo. El judaísmo tuvo como líder a Abraham, pero Abraham está muerto. Mahoma está muerto. Buda está muerto. Solamente hay una tumba vacía, hermanos, la del Señor Jesucristo, y a lo mejor esa tumba ni la es, pero la gente va a ir a verlo porque deja mucho dinero. Pero la resurrección, hermanos, tiene mucha importancia porque si nosotros quitamos la resurrección, no queda nada del cristianismo. Nada. No hay promesas, no hay nada. El apóstol Pablo dice que si Jesucristo no resucitó de entre los muertos, nosotros estamos en nuestros pecados. Somos los más dignos de conmiseración. Así que quiero mostrarles primero la importancia de la resurrección de Cristo. Mahoma murió el 8 de junio del 632 de Cristo, a los 61 años en Medina, que todavía van allá a hacer sus festejos cada año, pero eso es todo lo que tiene el Islam. El budismo, bueno, el budismo son una serie de prácticas, pero no hay ninguna promesa, no hay una vida eterna en ninguna de ellas. No sirve más que para un control de vida y nada más, pero no hay una promesa de vida eterna, no hay un cambio, no hay un nacer de nuevo, no lo hay. Juan 10, del 17 y 18 dice, esto es lo que dijo Jesús. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar.
ese mandamiento recibí de mi Padre. O sea, ¿quién era el que hacía estas afirmaciones? ¿Era un loco o realmente era Dios? Nadie ha hecho estas afirmaciones ni antes de Cristo ni ahora. Déjeme mostrarles lo que dice el señor Sparrow Simpson. Dice, si se preguntara cómo es que la resurrección de Cristo es una prueba de que era hijo de Dios, se puede responder primero, se levantó por su propio poder. Segundo, tenía poder para poner su vida, tenía poder para volverla a tomar. Esto no es inconsistente con el hecho enseñado en otros pasajes de que fue levantado por el poder del Padre, porque lo que el Padre hace, el Hijo lo hace de igual manera. Entonces, hermanos, ¿qué podemos ver nosotros de lo demás? ¿Cómo podemos confiar en Buda o en el judaísmo o en el islam? No hay ninguna promesa, no hay nada. Nada fue escrito antes, nada ha sido escrito después. En segundo lugar, Cristo había declarado literalmente que Él era el Hijo de Dios. Su resurrección entre los muertos era el sello de Dios. Si Cristo no hubiera resucitado, este sería el indicio de que Dios reprobaba esa declaración y reclamación de ser Cristo el Hijo de Dios. Esa es, hermanos, esa es el poder, la promesa y lo que tenemos en la vida del cristiano. No nos dejamos guiar nada más por versículos como en el Corán, una serie de proverbios y nada más. Y los judíos hacen lo mismo. Pero como Dios levantó al Señor del sepulcro, Dios lo reconoce diciendo públicamente, mi hijo eres tú. Salmo 2:7, Hebreos 5:6. ¿Cómo dice el Salmo? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Y qué dicen los testigos de Jehová? Ahí está. Dios lo engendró, no es Dios. Pero está hablando de que Dios engendró al Señor Jesús para tomar forma humana. En eso consiste el haber engendrado al Señor en la carne. No significa que Jesús no haya existido antes. De igual manera, el sermón de Pedro, hermanos, ¿se acuerdan? En el primer sermón que hizo Pedro, ¿de qué habló? Habló de la resurrección de Cristo. Ustedes que mataron a este inocente, que resucitó de los muertos, y ahí toma su sermón Pedro. Y esto fue lo que se publicó, hermanos, durante los años que vivieron los apóstoles. Habló de la resurrección, de la muerte de Cristo. Ese fue el mensaje, aparte de la vida eterna. Por eso, hermanos, la resurrección de Cristo es una columna que sostiene nuestra fe. Eso es lo extraordinario de esta, que a mí no me gusta llamarle religión, pero así le llaman todos y yo también lo voy a hacer, esta religión cristiana. En realidad, lo que me gustaría más decir es que nosotros tenemos una relación con el Dios vivo. Porque hay muchas religiones, pero ¿cuál de ellas tiene una relación real con el Dios vivo? La Biblia habla de un Dios vivo y dice también que Él es Dios de vivos, no de muertos. Así que la resurrección nos propone como, 1, explicación de la muerte de Jesús. 2, anticipada proféticamente como la experiencia mesiánica. 3, testificada apostólicamente. 4, la causa del derramamiento del Espíritu Santo, resultando así en la expresión de fenómenos religiosos que de otro modo resultarían inexplicables. Y 5, certificando la posición mesiánica y real
de Jesús de Nazaret. Él dijo que la escritura tenía que cumplirse y se cumplió todo el tiempo. ¿Cómo entonces, hermanos, podemos comparar el cristianismo con cualquier otra religión? ¿Cuál religión ha prometido la vida eterna y la resurrección de los que estamos aquí, de los que ya hemos creído? En los demás casos, hermanos, pues no hay resurrección. Los testigos de Jehová dicen aniquilación. O sea, se acaba tu vida y se acabó. Los científicos dicen, pues me voy a morir, pero yo seguiré viviendo en forma de energía. ¿Y qué esperanza? ¿La pura energía? Eso dice la ciencia. Así, toda la serie de argumentos y conclusiones depende para su estabilidad enteramente de la resurrección. Sin la resurrección, la posición mesiánica y real de Jesús no podría establecerse convincentemente. Sin ella, no se puede explicar el derramamiento del Espíritu Santo y sería un misterio inexplicable. ¿Por qué están hablando lenguas estos? No podría explicarse nada sin la resurrección de Cristo. Estaremos muertos en nuestros pecados, igual que los demás. Sin ella, la sustancia del testimonio apostólico habría desaparecido. Sin embargo, ya tenemos más de 2000 años de predicación del cristianismo. Contra todas estas evidencias, no hay argumentación. Y mientras más se la atacan, más fuerte se hace esta convicción. Pero aparentemente, como una aprobación extendida únicamente a su vida, una vida que concluía del Señor Jesucristo, como la de cualquier otro profeta, pero diferente a la de los demás. Cristo dijo, voy a morir, tengo que morir. Si la semilla no muere, no pasa nada. Todos los profetas antes de él murieron y no regresaron. Pero Cristo mostró que él era el Hijo de Dios y de este modo, hermanos, podemos nosotros estar conscientes y seguros de que verdaderamente un día vamos a heredar la vida eterna. Jesucristo fue el único, hermanos, el único ser humano que murió, resucitó y descendió a las profundidades de la tierra. Alguien dice, bueno, ¿cómo saben que existe una vida eterna? Pues nada más, Cristo murió, fue a predicarle a los antiguos creyentes y regresó para decirnos que la vida eterna es Él. Y esta es la vida eterna. Él oró así. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso es lo que tiene el cristianismo, hermanos. Nadie más puede ofrecer lo que Cristo ha ofrecido a través de su expiación. Una muerte cruenta. Una muerte de derramamiento de sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y esta figura, hermanos, que Jesucristo realiza, ya venía anunciado desde el Antiguo Testamento, desde Génesis, cuando matan a dos animalitos. La Biblia no dice si son ovejas, pero después de la muerte, para cubrir el pecado de Adán y Eva. Y después sigue entonces, cuando llega Moisés y establece las leyes de expiación, que era también un macho, una oveja, un cordero macho, perfecto, sin tacha. Y cuando llega el tiempo, dice Lucas, cuando se cumple el tiempo, nace el Cristo, nacido de mujer y bajo la ley. Y él cumple, hermanos, todas las profecías de la Biblia. ¿Cómo entonces podemos o puede alguien dudar de esta doctrina? Nadie puede atacar esta doctrina. Solamente los incrédulos, solamente un necio, hermano. Así que, hermanos, Cristo había sido levantado, resucitado,
Fue tan seguro para a los apóstoles que en virtud de esto, hermanos, de lo que habían experimentado, y ciertamente solo y después de haberle visto, como el hecho de su muerte llegó a ser el artículo principal de su predicación respecto de él. Hermanos, esto fue lo que siempre predicaron los apóstoles: vida eterna, muerte y resurrección de aquel que fundó la religión cristiana. Cristo, hermanos, murió y resucitó por usted y por mí. Amén. Y ahora está sentado a la diestra del poder de Dios. Y un día, hermano, dice la Escritura que regresará. Déjeme decirle lo que dice el Lidon, H.P. Lidon, dice: la fe en la resurrección es la misma piedra angular del acto de la fe cristiana. Y cuando se le quita, inevitablemente todo se derrumba. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo es posible que la gente crea en otras cosas que no prometen nada? Nada. No hay un hecho como este. El otro investigador, Michael Green, establece este punto. El cristianismo es una religión histórica. Afirma que Dios ha corrido el riesgo de involucrarse en la historia humana. Y están ahí los hechos para que uno los examine con mayor rigor. Soportarán cualquier cantidad de investigación crítica. Han pasado los años, hermanos. Todos muestran que la sábana de Turín, que el rostro de Cristo, de aquello y lo otro, y etcétera. Las personas que se van de turismo a la tierra que le llaman santa, les venden pedacitos de la cruz o un vasito un poquito de agua del río Jordán. Pero ¿y eso qué? ¿Eso qué? Las declaraciones de Cristo de que se levantaría de los muertos, hermanos, los tenemos en Mateo 12, 38 al 40. Mateo 12, 38 al 40. Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos, diciendo: maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Y cuál fue la señal del profeta Jonás, hermano? Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y después, la resurrección de Cristo, hermanos. Empieza, hermanos, entonces, el gran evento, hermanos, de que tenemos a un Salvador que no solamente entregó su vida, sino que la volvió a tomar, porque ese mandamiento recibió del Padre. Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y hay más escritura, pero con esto creo que es bastante, hermanos. Cristo murió y resucitó conforme a la escritura, y él cita de su propia voz lo que tendría que ocurrir. Podemos ver también, hermanos, en tercer lugar, la circunstancia en las escenas de la tumba. Jesús estaba muerto, porque dicen por ahí algunos que no, que le dio un paro cardíaco y que después regresó del paro, y que sí fue rescatado el cuerpo y que después, y todo eso que han inventado durante todos estos años. Pero podemos ver que Jesús estaba muerto. Marcos 15, 22 al 27 y 29 al 39. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno.
en la hora tercera, era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Todo esto, hermanos, se cumplió de acuerdo con la escritura. La muerte en la cruz la describió nuestro hermano pastor hace 8 días. Miren lo que dice Marco Tulio Cicerón, famoso orador romano, fue quien dijo: aún la mera palabra cruz debe quedar lejos no tan solamente de los labios de los ciudadanos de Roma, sino también de sus pensamientos, de sus ojos, de sus oídos. Este hombre comprendió lo que era la muerte de la cruz, antes una abominable tortura. Hasta aquí la cita. Hermanos, para un condenado en la cruz, la muerte era una delicia. El hermano describió cómo, estando aquí, para respirar tenía que levantar el cuerpo, apoyándose sus pies crucificados. Después de tomar un resuello, otra vez caía el cuerpo. Y así hasta que finalmente murió. Y un cuerpo en la cruz podía tardar varios días. Jesús murió de un paro cardíaco. Se le rompió literalmente el órgano cardio a causa de la severa tortura y un muy severo estrés. Y hasta aquí, hermanos, porque describir todo eso que sufrió el Señor sí es muy, pues es muy lacerante, muy morboso. Hermanos, esto fue lo que Jesús padeció por nosotros, para poner al hombre, para dar al hombre, a la raza humana, una esperanza de vida eterna. Si usted, hermano, no ha hecho una decisión seria, muy seria delante de Dios, es el momento que tiene que hacerlo. No espere, hermano, no diga, en el último momento, busco el arrepentimiento. No ocurre así. No ocurre así. Tenemos una evidencia, hermanos. Más de una evidencia, diría. Las vestiduras fúnebres. En los siguientes versículos, Juan nos investiga, hermano, nos muestra algo. Juan 20, del 3 al 9. Juan 20, del 3 al 9. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, el más joven, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Fíjense, hermanos, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto en los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Y bienaventurado, hermanos, el que sin ver cree, dijo el Señor Jesús, cuando Tomás dudó. Hermanos, el Señor Jesús, fíjense, hasta se molestó en enrollar lo que le sirvió en la sepultura y colocó, hermanos, la evidencia de su resurrección. Jesús estaba vivo, hermanos. Es decir, está vivo. Y esto, hermanos, nos debe agradar, nos debe alegrar. No festejamos, hermanos, no festejamos la muerte del Señor Jesús. Pero sí festejamos, hermanos, cada domingo la resurrección de Cristo Jesús. Porque Él resucitó el primer día de la semana, de acuerdo con el calendario lunar de los judíos. Después, hermanos, apareció a muchos. Apareció a Magdalena, a Pedro, a los discípulos, a los apóstoles, a los 500, a Santiago, y luego dice Pablo
como un abortivo. A mí también se le apareció a Pablo, que es el apóstol, los que no formaron los 12, pero también apóstol. Hermanos, ante esta evidencia, hermanos, nosotros, ¿cómo podemos reaccionar? Solamente de una manera, hermanos, mostrando como testimonio, hermanos, en quién hemos creído. No hemos creído a alguien que murió y después se acabó. Ya lo hemos dicho, Abraham fue el fundador de la fe de los judíos y ellos siguen todavía a Abraham. Los islámicos siguen a Mahoma y los budistas a Buda. Pero nosotros seguimos a quién, hermanos? A alguien que regresó de la muerte. Y tenemos ahí, hermanos, la garantía de la vida eterna. Ahí estaremos con Él, porque Él dijo que vendría y lo hará. Gracias, hermanos. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora por esta palabra. Muchas gracias, Señor, que tú nos diste una prueba, Señor, de que tú regresarías de entre los muertos. Y lo hiciste. Por eso, Señor, te alabamos y te bendecimos. Y te damos gracias, porque sabemos que un día estaremos contigo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.